Bienvenidos de nuevo. Hoy analizaremos el efecto de la temperatura sobre la actividad enzimática. Al abordar este tema, es importante considerar dos formas en las que la temperatura afecta el trabajo de una enzima. La primera forma se aplica a todas las reacciones. A medida que aumenta la temperatura, la energía de movimiento, es decir, la energía cinética de las moléculas, también aumenta y la probabilidad de que los sustratos entren en contacto con las enzimas se incrementa considerablemente porque el movimiento molecular aleatorio se intensifica. Por lo tanto, hay una mayor probabilidad de que el sustrato choque con el sitio activo y forme el complejo enzima-sustrato y finalmente los productos. Así que un aumento en el movimiento molecular provocado por un incremento en la temperatura es una forma de aumentar la velocidad de una reacción. Pero debido a que las enzimas son moléculas únicas, son proteínas globulares ensambladas a partir de una variedad de aminoácidos unidos entre sí en una estructura compleja, y debido a que las enzimas son específicas, cada una con un sitio activo muy particular formado por una conformación muy única de aminoácidos, a medida que la velocidad de la reacción aumenta por el incremento del movimiento molecular, existe un equilibrio o compromiso que debe alcanzarse. Porque una vez que la temperatura aumenta, entonces los niveles de energía y las vibraciones también aumentan, y estas vibraciones no se limitan al nivel molecular. En otras palabras, no son solo las moléculas las que vibran y tienen una mayor probabilidad de entrar en contacto entre sí, sino que los enlaces que mantienen unidas a estas moléculas, específicamente los enlaces que mantienen la compleja estructura globular de la enzima, también estarán sometidos a fuerzas vibratorias crecientes y, en última instancia, llegarán a su punto de ruptura. Así que la velocidad máxima de una reacción catalizada por una enzima depende de un equilibrio o un compromiso entre el aumento del movimiento molecular causado por los movimientos de las moléculas de sustrato y enzima y la desnaturalización de la enzima que resulta de las fuerzas vibratorias, las cuales, una vez que se vuelven lo suficientemente fuertes, finalmente conducirán a la ruptura de los enlaces y a la desnaturalización de la enzima. Con la desnaturalización irreversible de la enzima, la estructura tridimensional de su sitio activo único y específico cambia drásticamente, muy parecido a este modelo visual, donde el sustrato molecular puede encajar perfectamente en el sitio activo cuando la enzima funciona de manera óptima y eficiente. Pero una vez que la enzima comienza a desnaturalizarse debido al aumento de la vibración y la ruptura de enlaces, entonces el sitio activo empieza a cambiar su conformación o su forma, y el sustrato, que tendría mucha más energía de movimiento debido a la temperatura más alta, no podría encajar en el sitio activo de la enzima. Y la propia enzima también estaría vibrando, pero este aumento de la energía vibracional de las moléculas no conduce a un aumento en la velocidad de la reacción, porque en este punto este mismo incremento de energía se ha vuelto tan grande que ha provocado la desnaturalización de la enzima o un cambio en la conformación del sitio activo. Una excelente manera de conceptualizar todo esto es con la ayuda de esta figura, y aquí puedes ver que la desnaturalización no es algo que comience de repente a una cierta temperatura, pero técnicamente una enzima siempre está en camino hacia la desnaturalización, porque a medida que la temperatura aumenta, la energía de vibración de los enlaces también aumenta, llegando a un punto en el que esta vibración es lo suficientemente fuerte como para desnaturalizar significativamente la enzima o cambiar la conformación de su sitio activo. Y una vez que esta desnaturalización es lo suficientemente significativa como para superar el efecto del aumento del movimiento molecular, entonces llega ese punto crítico en el que la enzima funciona a su máxima velocidad. A esto se le llama la temperatura óptima, y mucho antes de esa temperatura óptima, la desnaturalización ya estaba ocurriendo, pero el efecto de la desnaturalización era mucho menor que el efecto del aumento
del movimiento molecular. Pero finalmente llega el punto en el que la temperatura es tan alta que la desnaturalización es mucho más significativa que el efecto del aumento del movimiento molecular. Así que las enzimas suelen tener una temperatura óptima a la que funcionan, y para las enzimas en el cuerpo humano esta temperatura es de 37 grados Celsius. Aquí también puedes notar un dato interesante sobre las enzimas. A 10 grados Celsius, la velocidad podría ser de una unidad, pero a 20 grados Celsius, la velocidad podría ser de 2 unidades. A 30, se vuelve a duplicar a 4 unidades y luego aparece este punto de equilibrio cuando se alcanza la temperatura óptima. Así que, mucho antes de alcanzar esa temperatura óptima, muchas enzimas tienden a duplicar su velocidad por cada aumento de 10 grados Celsius en la temperatura, o podemos decir que tienen un Q10 de 2. Y también es importante darse cuenta de que este diagrama no representa a todas las enzimas. Un muy buen ejemplo de una enzima que no obedece estas dinámicas es la enzima Taq polimerasa, que se utiliza en la reacción en cadena de la polimerasa para producir grandes cantidades de ADN. Esta enzima fue aislada por primera vez en la década de 1980 de la bacteria Thermus aquaticus, que es endémica de las aguas termales del parque Yellowstone. Así que se podría esperar que, en organismos que viven a temperaturas muy altas, sus enzimas no funcionen exactamente de la misma manera. Y de manera similar podemos hipotetizar que los organismos que viven en temperaturas muy frías tendrían enzimas con un conjunto de dinámicas aún más diferente.